Buenos días, autoridades de la Universidad Monte Ávila, Magíster María Eugenia Peña de Arias, decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación e Información, Magíster Mercedes González, directora de la Escuela de Comunicación Social, demás autoridades de la facultad, estimados alumnos, profesores y miembros de la comunidad universitaria. Nos complace iniciar la lección inaugural titulada Los nuevos desafíos del periodismo a cargo de Zenobia Casas. Zenobia Casas es periodista egresada de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello con maestría en Ciencias Políticas de Georgetown University. Es la jefa editora de El Nacional con más de 20 años de experiencia en medios de comunicación. Desarrolló labores profesionales en el Diario de Caracas y en la agencia de noticias Venpress como corresponsal en Washington. Ha sido jefe de prensa en la Embajada de Estados Unidos en Caracas y consejero político de la Misión de Venezuela ante la OEA. Le damos la bienvenida a nuestra invitada y agradecemos nuevamente su asistencia. La responsabilidad que está planteada para los periodistas que estamos en los medios en este momento histórico tiene que ver además con la necesidad de dejar registro para la historia de este estado de cosas. ¿Cómo dejar ese registro? Dándole voz a los que generalmente no tienen voz. Los retos del periodismo, a mi modo de ver, son varios, ¿no? Sobre todo en esta época de polarización política que vive el país, ¿no? En primer lugar, bueno, creo que hay que tener un nivel mucho más alto de responsabilidad con nuestros lectores o con nuestro público en caso de que trabajen en medios audiovisuales, pues. O sea, no podemos ignorar que el gobierno está comprando medios, que hay una fuerte censura, pero a pesar de eso, aunque estén en un medio que fue comprado, o aunque estén en un medio que sea del gobierno, o los que todavía tienen suerte, como yo, de trabajar en medios libres, siempre se pueden decir las cosas. Entonces hay que tener un nivel claro de que hay que ser responsable con las personas que nos están leyendo. Y como estamos en un medio todavía libre, como es el Nacional, creo que eso es un privilegio. La gente confía más en nosotros y hay que tener cuidado en ser objetivos, ¿no? En no irse para un lado ni para el otro. El periodismo venezolano ahorita tiene una tarea muy importante. Yo lo veo de esta manera. Los periodistas tienen que hacer un ejercicio de decantación de la información, de lo que está pasando. Estamos en un momento conflictivo muy duro y también la misma naturaleza de cómo se produce la información, cómo han venido cambiando los medios, la influencia de las redes sociales también que aportan más información y son otra fuente y otra manera de acercarse a la realidad. Necesitan a ese periodista que sea capaz de encauzar lo que está ocurriendo para poder llegar al fin primario del periodismo, desde que el periodismo es periodismo, que es ayudar a entender la realidad. Y en eso, quizás en este momento particular del país, con medios que están cerrando, con otros que se están abriendo en otras plataformas, es una oportunidad muy interesante que la gente quiera estudiar periodismo centrada en eso, en ayudar a otros a entender lo que está pasando. Ahorita que estoy iniciando como pasante en el Nacional e iniciando mi carrera en los medios de comunicación, el reto más importante ahorita como periodista es ejercer periodismo en Venezuela. Ante la inmediatez de la información, entregar una noticia rápida y tener el bloqueo informativo, querer publicar y no poder hacerlo porque está cercenada la libertad de expresión. Ha sido fuerte y es difícil ejercer el periodismo en Venezuela. Los nuevos retos del periodista digital nos plantean a nosotros los editores y periodistas no solamente en pensar en lo que escribimos. El olfato no es suficiente, tenemos que ir un poco más allá, tenemos que ir hacia las estadísticas que nos arrojan las herramientas online como Google Analytics o las estadísticas que arrojan las distintas redes sociales. De esta forma sabemos qué está consumiendo nuestro público, qué están leyendo,
cuáles son sus intereses, y eso nos indica también qué otros contenidos podemos dar. También tenemos que buscar y utilizar nuevas herramientas digitales, es decir, tenemos que pensar qué darle a nuestro público en las distintas plataformas, dónde están consumiendo esa información, en qué momento la están consumiendo, qué contenidos vamos a generar para leer en las computadoras, qué contenidos les vamos a dar para que consuman en Twitter, en Instagram, en Pinterest, en YouTube. Todos estos contenidos también cambian porque se adaptan a los momentos en que consumen la información, los horarios o los sitios donde la consumen. Ahora sí, buenos días. Les traje un poquito de mi vida diaria, cotidiana. Me acompañaron aquí en este video mis reporteros. Quise traerlos aquí para que ellos sumaran esta mañana mi voz a lo que vamos a discutir, a hablar, a reflexionar. Sobre todo me gustaría conversar. Dicen los entendidos que toda crisis es una oportunidad. Yo no he venido hoy aquí sino a hablar en positivo, a pesar de que los periodistas venezolanos suframos el régimen más represivo de la historia. He venido para sembrar esperanzas en esas ventanas que como comunicadores sociales en Venezuela estamos hoy en el deber de abrir y en los caminos que tenemos que construir. La humanidad está celebrando 25 años de la caída del muro de Berlín. He visto la maravillosa exposición que tienen en el pasillo. Ese muro que oprimió y sembró desolación entre generaciones de alemanes hasta que fue derribado, porque no hay nada más poderoso que la voluntad del hombre, su fe y sus ansias de libertad. Para hablar sobre los nuevos desafíos del periodismo en Venezuela, quise prepararles este video y sumar así mi voz en este recinto a la de algunos de mis colegas jóvenes reporteros y jefes del periódico en el que me enorgullece trabajar desde hace más de 20 años. El Nacional, durante más de 7 décadas, ha sobrevivido a presiones y opresiones, siempre bajo el emblema de la lucha por la libertad de expresión y por vivir en democracia. Esa es la verdad que perseguimos, poder contar historias y narrar nuestra ciudadanía en libertad. Por eso el desafío no perece y se mantiene vivo mientras existamos. Y por eso este oficio es tan apasionante y hasta adictivo. Hay una frase 1000 veces repetida del Gran Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, quien expresó una vez una frase para la historia y dijo, y cito, «El periodismo es el mejor oficio del mundo, aunque se sufra como un perro». El periodismo, también decía García Márquez, es una pasión insaciable, que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Para mí, debo decir y confesar que el periodismo no es solo el mejor oficio del mundo, es también mi apostolado. Es el medio que he conseguido para servir. Ya lo afirmó Javier Darío Restrepo al recibir el premio Gabriel García Márquez de reconocimiento a la excelencia que otorga la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Lo principal que hay que entender es que el periodismo no es cualquier otra profesión. Un periodista es un servidor de la sociedad. Y yo espero que ustedes, como comunicadores integrales, miembros y parte de una comunidad globalizada, compartan este sentimiento. Entre otras cosas, porque están en una casa de estudios excepcional, que se empeña también en formar mejores seres humanos, materia prima básica para que una sociedad prospere y sea mejor, materia prima necesaria para enaltecer los valores de la comunicación social. Ben Bradley, el gran jefe del Washington Post, quien dirigía el periódico cuando el caso Watergate y que murió hace unos días atrás, decía que el periodismo es un buen instrumento para cambiar las cosas. Nos hacemos periodistas por el deseo de arreglar las cosas torcidas, decía Bradley. Pero para adentrarnos ya en nuestro tema principal,
Y si repasamos un poco de historia y vemos la realidad actual, podemos coincidir con Bradley, por ejemplo, en que la instantaneidad de las noticias empezó con la televisión y que Internet es la apoteosis de lo instantáneo. La cantidad de noticias frescas es ahora menor en los diarios y que eso indudablemente significa algo. Yo le comentaba a su directora y a su decana que como planificadora de información, que es parte de uno de mis trabajos diarios, yo puedo en este momento dejar, y eso quiero que lo hablemos y lo conversemos más adelante, hoy en día la portada del Nacional del fin de semana, del domingo y del lunes, anticipadamente desde el martes, desde ayer, que eso fue, por ejemplo, lo que hice. Vamos a explicar después por qué. En la portada de los diarios aparecen noticias que ya se conocen por internet o por la televisión. Decía Bradley que estaba ocurriendo el fenómeno en un momento dado, que no se estaban aportando nuevas historias ni nuevos hechos. Y por eso tenemos que concentrarnos en el significado de esos hechos que ya no damos nosotros en primer lugar. Tenemos que saber si son importantes, si influyen en la historia, qué pasará en el mundo si se consolidan. Tenemos que saber eso y contarlo. Esa es nuestra función ahora. Y los medios venezolanos que viven su propio viacrucis no escapan de esa realidad mundial. Por eso el primer desafío que se nos presenta, el desafío número 1 es ¿cómo la inmediatez de lo digital mata a los impresos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos contar las historias? Y en este contexto, la importancia del periodismo de investigación y del periodismo ciudadano. Gabriel García Márquez decía que la mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Que la calidad de la noticia se ha perdido por culpa de la competencia, la rapidez y la magnificación de la primicia, y que en la carrera en que andan los periodistas debe haber un minuto de silencio para reflexionar sobre la enorme responsabilidad que tenemos. Hasta hace un par de años, cuando aún no teníamos el boom de las redes sociales, los medios impresos nos podíamos dar el lujo de publicar las historias al día siguiente de ocurrir, tal y como ya los medios radioeléctricos las habían estado voceando durante todo el día anterior, sin ni siquiera darle un valor agregado. Las 5 famosas preguntas de la noticia se respondían tal cual, sin el porqué de las cosas. Pero esto ya no es posible hoy en día, porque la velocidad de las redes sociales y el Internet no lo permiten. Muchos periódicos que no supieron interpretar esta ola murieron o están próximos a desaparecer, en tanto que el resto ha comenzado a replantearse cómo contar las historias. Yo siempre le digo a mis reporteros que toda historia tiene diversos ángulos y que esos ángulos tienen una jerarquización y hasta una secuencia. Por eso ahora planificamos qué contar, dónde contarlo, cuándo contarlo y cómo contarlo, segmentando además según nuestras audiencias y sus intereses y tiempos de lectura. La noticia dura, por ejemplo, el breaking news, es potestad del mundo digital. La noticia analizada e interpretada, el ángulo detrás del porqué, es para el impreso del día siguiente. De allí además que el mediano y largo plazo de una información le haya otorgado una preeminencia cada vez mayor al periodismo de investigación, que se ha visto muy beneficiado con el desarrollo de la tecnología. El periodismo mundial ha dado en el último lustro avances significativos en su capacidad para obtener, filtrar, procesar, darle sentido y graficar grandes volúmenes de datos. Los avances de las nuevas tecnologías han sido capitalizados para beneficio de la profesión en una modalidad que ha recibido el nombre de periodismo de datos. La difusión de Internet y los recursos asociados a la informática, cabría mencionar los buscadores web, las bases de datos y hojas de cálculo como ejemplos muy básicos, han puesto a disposición de los reporteros un nuevo mundo de posibilidades que no pueden ser soslayadas por ningún profesional que aspire a ofrecer contenidos de calidad y profundidad a sus audiencias en un nuevo entorno en el cual los medios tradicionales les resulta prácticamente imposible competir con los portales web y los medios audiovisuales en la inmediatez de las noticias. Las nuevas tecnologías y el Internet han dado paso también al periodismo colaborativo global, que está rompiendo nuevas barreras.
Así como el crimen y la corrupción se convierten en un asunto global, así también el periodismo de investigación. Se trata de un cambio cultural que está en proceso, pero que se ha convertido en una de las tendencias más importantes en el periodismo contemporáneo, según el profesor Rosenthal Kalman Alves. Vale señalar en este punto que el informe de Tendencias 2014 en las salas de redacción del Foro Mundial de Editores expone la necesidad de proteger con urgencia el periodismo de investigación en la era posterior a Edward Snowden como un asunto apremiante en las salas de redacción alrededor del mundo. En este informe se destaca que la amenaza contra el periodismo de investigación que supone la vigilancia en masa del Estado, como lo revelaron las filtraciones de Snowden, no se pueden sobreestimar. Exige mucho más atención por parte de los editores a nivel global, quienes tienen la obligación de asegurarse de que sus periodistas reciban una capacitación básica en seguridad cibernética. Por eso el desafío número 2 que les propongo tiene que ver con las multiplataformas y las multitareas, las nuevas funciones dentro de la sala de redacción y la importancia de la universidad en la formación hoy en día. El Internet y las redes sociales han sumado además a la inmediatez el poder colaborativo con nuestras audiencias, que están más cercanas y con las que logramos un mayor alcance. Sin soslayar su influencia, debemos monitorearlas y apropiarnos de la información que por ellas transitan, en otro modo de cooperar con quienes están detrás de ellas, como una herramienta de trabajo que, por supuesto, debemos verificar y corroborar. Ahora la tendencia es decir lo digital primero, y hace 2 semanas yo estaba en un taller sobre integración en salas de redacción y nuevos modos de trabajo, y ya decían los expertos, teníamos una coach del Times de Londres que estaba trabajando con nosotros y decía, ahora no es digital primero, ahora es mobile first, ahora es información por los dispositivos móviles. El famoso tubazo ya no se guarda, ahora las notas que se trabajan para el impreso se suben primero a la web, en lugar de esperar a que se publiquen al día siguiente. Margaret Sullivan, editora pública de The New York Times, ha expresado que tenemos la capacidad para enviar las noticias más rápidamente que nunca, pero lo arruinaremos todo si no las verificamos y si esa verificación no la hacemos bien. Los reporteros tienen ahora la responsabilidad de producir contenido en múltiples versiones de la misma historia de acuerdo con la plataforma y deben acompañar a veces sus historias con un video. Hoy en día, el video está consolidado, lo mismo que la función de videógrafo dentro de una sala de redacción, tal y como lo señala el informe del Foro Mundial de Editores, como una plataforma para contar historias en la mayoría de las salas de redacción. Ya casi no se piensa en el video como algo separado, es solo otra forma de contar una historia. Los periodistas además tienen blogs en el propio portal de sus medios y son portadores de información, análisis y opinión como complemento de las noticias que generan, sin dejar de lado que son activos en Twitter o en Facebook o en Instagram. Con todo esto, los referentes de las fuentes noticiosas se han expandido exponencialmente. Es por los dispositivos portátiles por donde se enteran principalmente los ciudadanos de las noticias. Esta tendencia ha cambiado la manera de escribir y hasta de leer. El reto actual de las escuelas de comunicación social es preparar a sus estudiantes como futuros profesionales para el oficio mismo y sobre todo para esta nueva manera de trabajar, porque los periódicos tradicionalmente invierten muy poco en la formación de sus periodistas. En el estudio de este año de las tendencias mundiales quedó claro cómo los avances en la tecnología siguen redefiniendo la sala de redacción, afectan nuestra manera de organizarnos, de comprometernos con el público, encontrar y verificar contenido cada vez más diverso y contar nuestras historias. ¿Me permiten un momento? Asimismo, que la inclinación hacia el entorno digital ha demostrado el número de prácticas que necesitan reconsideración urgente, los códigos de ética que requieren de actualización y las nuevas habilidades que se presentarán para permitir que los nuevos creadores sigan siendo competitivos y relevantes. El resultado es un espacio único para la creación, la innovación y la reinvención.
Y de aquí pasamos al desafío número 3. El buen periodismo, el periodismo ético, sirve para hoy y para siempre. Por eso debemos alzar nuestra voz para decir no a la autocensura, no a la censura, frente al teclado ni frente a la fuente. Ejerzamos nuestro oficio sin miedos ni inseguridades interiores o profesionales. García Márquez señalaba que la ética debe acompañar siempre al periodismo, como el zumbido al moscardón, porque a pesar de todas las nuevas tecnologías, los valores tradicionales permanecen y, como asegura Restrepo, en esta época digital, la ética periodística cobra mayor importancia. Parece fundamental preguntarnos de vez en cuando ¿para qué somos periodistas? El reto es dar información que vaya a la inteligencia. Para el maestro colombiano Restrepo, la falta de identidad profesional es la mayor falta ética del periodista. Los periodistas debemos ser un espejo inteligente, encargados de mostrar no solo el horror, el conflicto y los problemas, sino también las causas, reflejar las consecuencias, ver cómo otras sociedades pasaron por esto y qué decisiones políticas se tomaron para ver que sí se puede lograr el cambio y dar esperanzas. Como decía el video que les presenté, ya no solo es la pluma y el papel, el grabador o la cámara. La cobertura se complica y se especializa, no solo por el entorno país, sino porque el oficio se profesionaliza y se tecnifica. El desafío principal está en las manos de todos ustedes y sigue siendo el mismo, buscar la verdad y contarla. Muchas gracias. Van a tener preguntas. Vamos a conversar. Están un poco incluidos porque el futuro está aquí. Cuando nosotros hablamos del Internet, de las redes y tal, y de especializarse en un periodismo digital, lo veíamos como el futuro y no sabíamos que ya estaba acá. O sea que esto que yo te estoy hablando, por ejemplo, especializarse en ser videógrafos, eso puede ser para ti un futuro, pero tiene que ser tu presente ya aquí en la Escuela de Comunicación Social, ¿sí? Especializarte en producción audiovisual, eso puede ser tu futuro, pero eso tiene que estar aquí. Quizás de todo lo que yo les presenté, el periodismo de datos es lo más novedoso y no ha sido como muy explotado, todavía nos cuesta mucho en las salas de redacciones, primero, darle la oportunidad al periodismo de investigación, porque cuando el periodismo de investigación llegó, por ejemplo, a la redacción del Nacional, yo me acuerdo que era un cuartico aislado donde estaban 2 personas que los habían sacado de la redacción de Economía, porque era el famoso caso Recadi. Y ellos estaban, que ustedes no sé si lo conocen ni se acuerdan, pero fue el primer problema que tuvimos con el control cambiario en el gobierno de Jaime Lucinchi. Eran los 2 fenómenos del periodismo económico en Venezuela, los 2 periodistas más famosos en esa época. El Nacional los sacó del día a día y los llevó a investigar este caso. Y el problema de la compañía era que ellos no producían tan rápidamente la información, ¿sí? Entonces, las compañías de contenidos no estaban apostando mucho al periodismo de investigación porque era como más a largo plazo. Hoy en día todo eso se ha cortado, porque el grupo de investigación, en este caso del Nacional, trabaja a corto, mediano y largo plazo en diferentes tiempos con diferentes historias. Y entonces eso nos permite que los domingos nosotros podamos publicar algunas de esas piezas en el Cuerpo de 7 días, que es el cuerpo que produce el Nacional para lo que nosotros llamamos el largo aliento, las historias de largo aliento, las historias más reposadas, más trabajadas, más croniqueadas, mejor escritas. Hoy en día estos chicos trabajan con periodismo de datos y es impresionante, aunque es muy laborioso, la velocidad y las historias y los ángulos que en un momento determinado pueden encontrar.
Yo les diría que si a ustedes les gusta la investigación y les gusta escribir reportajes de investigación o les gustaría ir por allí, eso es un futuro muy cercano que ya se está llevando a cabo, por ejemplo, en portales web muy importantes del continente, porque ahora esta modalidad, por ejemplo, el periodismo de investigación, lo están asumiendo portales web especializados, ya no solamente medios impresos. Yo creo que el futuro está al alcance de nosotros y va en función también de cuán rápidamente podamos evolucionar como país, como escuelas de comunicación, como medios de comunicación en Venezuela. Tú tenías una pregunta, ¿sí? Tú levantaste la mano. ¿Cuál es tu pregunta? Ok, a ver, si yo estuviera estudiando ahorita comunicación social, yo a lo mejor no me hubiera especializado en periodismo impreso. Sí, creo que por eso regresé a esta escuela a estudiar periodismo digital, porque trabajaría y tendría personalmente la inclinación a poder maravillarme con todas las tecnologías digitales y poder trabajar allí. Porque creo que las compañías de contenidos van a evolucionar hacia las plataformas digitales. Entonces ustedes tienen que hacer un esfuerzo, no solamente por escribir bien, que es una base que en la vida se va a abandonar, sea lo que ustedes quieran ser el día de mañana, tienen que aprender a escribir bien. Y luego montarse sobre las nuevas tecnologías y trabajar las plataformas digitales con la experticia que lo están demandando ahorita las compañías de contenidos. Desde todo punto de vista, desarrollar páginas web, yo no diría programar porque eso sería como una cosa hasta posterior a la especialización de ustedes. El diseño web, por ejemplo. Yo ahorita estoy rediseñando el portal web del Nacional y lo estoy haciendo in-house. He formado gente para el diseño de los portales. De todos los portales que vamos a tener, el portal M de Mujer se hizo en casa, igualito como vamos a hacer el portal del Nacional. Y yo necesito que ustedes se especialicen para que puedan ir a nutrir las compañías de contenido que estamos viendo que hacia allí es el camino, pero sin dejar de pensar que los que quieran hacer periodismo impreso, yo no creo que en Venezuela los medios impresos puedan desaparecer tan rápidamente como en otros países. Creo que sí vamos a evolucionar a lo que, por ejemplo, puede ser el suplemento de 7 días del Nacional, que es un periodismo más reposado, más interpretado, más analizado, y para eso también, bueno, se requieren de unas herramientas que ustedes los tienen en el pensum. Sí. El periodismo a nivel de redes sociales, me parece que el Nacional debería de, digamos, terminar de convertirse en algo muy parecido a lo que es The Times. Lo pienso porque tuve la oportunidad de estar un tiempo en el extranjero y de verdad vi que los ciudadanos, o sea, leen más el digital que el periódico en físico. Y actualmente eso se está dando. Vamos a estar claros que está desarrollándose una nueva imagen de personas, de niños, jóvenes, que están utilizando son los medios de las redes sociales para informarse. Sí. No sé qué tan avanzado está el Nacional en eso. Poco. No podemos compararnos con el Times, pero a ver, te voy a explicar que la realidad del país, o sea, ¿saben la realidad que está viviendo el Nacional? Que no tenemos acceso a las divisas, no tenemos acceso a divisas para el papel, que es lo básico de una compañía de contenidos, un medio impreso como el de nosotros. Es difícil poder en estos momentos poder evolucionar, no solamente por el tema financiero,
sino, les digo, por el tema de recursos humanos. Quisiéramos tener más recursos humanos especializados y que las casas de estudio nos brinden esa oportunidad de poder recibir más muchachos con experiencia, experticia en técnicas fundamentales. Además, estamos pasando por otra situación, que cuando nosotros los adiestramos, los chicos se nos van, porque esa es la realidad país que tenemos. Por eso yo comencé haciendo esta exhortación a abrir caminos y a la esperanza del cambio. Y el cambio solamente lo vamos a poder dar nosotros. Tanto en cuanto los venezolanos sigan abandonando el país, no solamente el Nacional no podrá llegar a ser como el Times, sino tendremos un estancamiento en varios sectores, en sectores importantes para nuestro desarrollo futuro como nación. Entonces, sí queremos apostar a ser como el Times, por supuesto. No solamente como el Times, como el Guardian, por ejemplo, que tienen también unas poderosas comunicaciones digitales. Y vamos en ese sentido, tenemos un grupo que se llama La Fábrica, que es donde están implantados todos los chicos que trabajan en las plataformas digitales, y allí ellos desarrollan, por ejemplo, toda la comunicación para El Propio, que es el periódico popular de la compañía Sea Editorial Nacional, desarrollan la comunicación para la revista Hola, para el Nacional Web en conjunto. Tenemos varios community managers que se encargan de eso, son muchachos muy jóvenes, pero con muchísima capacidad para el trabajo, dinamismo, compromiso, y bueno, con ellos estamos apostando al futuro, pero nos va a tomar un tiempo, porque la situación país y la situación financiera no es fácil para ninguna compañía de contenido independiente. Tomen lo que les estoy diciendo de independiente. Sí. Yo quería preguntar sobre el Nacional, obviamente, está pasando por un gran desafío, que es la falta de divisas y la presión que el gobierno le tiene encima. Yo quisiera saber cómo está haciendo el Nacional para subsistir. Añade a eso que la publicidad ha caído y que la publicidad siempre, los ingresos de una compañía de contenidos impresa no es por circulación, es por publicidad. Si el país está mal y las empresas no publicitan, pues los medios impresos no los vamos a ver bien. Acabamos de pasar una preventa exitosa, si se quiere. Otros medios que han sido comprados por el gobierno no han podido tener las preventas que tuvimos nosotros, pero bueno, estamos apostando que al 2015 los anunciantes nos van a acompañar, como nos acompañaron ya en la edición aniversaria número 71, que pudimos producir 12 cuerpos voluminosos de publicidad de anunciantes comprometidos con nosotros y con la libertad de expresión fundamentalmente. Para tener papel hasta febrero, que es lo que tenemos ahorita, si van y visitan el Nacional y ven nuestro patio de bobinas, cada bobina tiene una cantidad determinada y todas las bobinas no tienen el mismo tamaño, entonces se van combinando para poder optimizar el papel que tenemos. Por eso a veces el periódico tiene 24 páginas o tiene 32 páginas o tiene 16 páginas, porque en tiramos y escogemos, vamos así con el papel que tenemos, ¿no? Ese papel lo tenemos gracias a la colaboración de varios periódicos importantes del continente que son socios del Nacional en el grupo de Diarios América. Nos dieron, cada 10 periódicos del continente, nos dieron 70 toneladas de papel. Y con ese papel es que estamos imprimiendo. También el grupo Andiarios de Colombia, que es como el bloque de prensa venezolano, pero así se llama en Colombia, también nos dio un papel simbólico, pero ellos hicieron una gran campaña por el papel en Venezuela y eso también concientizó al resto de los otros periódicos en el continente. Y esos 35 toneladas también las usamos, es decir, que hemos recibido 735 toneladas con las que estamos subsistiendo. Pero yo siempre le digo a la gente que el Nacional, así sea en cartón de leche, lo vamos a imprimir y que yo no tengo temor frente a eso y que cuando la gente me pregunta ¿y cómo sobrevive? Y yo le digo con fe, con fe. La gente se me queda así como que medio, bueno, la fe, ella va a comer con la fe, ella va a poder imprimir con la fe, sí. Sí, yo creo que vamos a tener papel, cueste lo que cueste. Nos van a ver esta semana haciendo algunas denuncias sobre el monopolio del papel en Venezuela.
porque es increíble que el gobierno quiera controlar el papel. Eso no puede ser en una democracia. O sea, si tú piensas distinto, si tú tienes una línea editorial distinta, eso no puede ser un motivo para que a ti te nieguen el papel o la divisa. Aquí una chica atrás. Ajá. ¿Aló? Ajá. Mi pregunta es, ¿qué cree usted que nosotros necesitamos o requerimos para asumir la responsabilidad del periodismo como estudiantes? ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitas prepararte y necesitas mantener tu ética y tu compromiso con la noticia, con la verdad y sobre todo con las personas, los lectores, las audiencias que te vayan a ti a leer, con las que te vayas a comunicar. Y eso es el día a día. Tu compromiso y tu responsabilidad es casi automática. Cuando uno trabaja para un medio de comunicación y uno se sienta frente al teclado, uno inmediatamente se transporta a vivir la información y a quererla comunicar de la manera más equilibrada. Yo no digo objetiva ya, creo que esa palabra ya no está ni siquiera en las aulas de comunicación. Cuando yo estudiaba nos decían, los periodistas necesitan ser objetivos. Yo creo que eso está en los ángulos de la noticia, de la información, y nosotros debemos y tenemos que tener el compromiso de contar los diversos ángulos y no dejar ningún ángulo por fuera, ninguna voz por fuera. No podemos tener prejuicios frente a cómo contar las cosas, y eso es muy importante. Ok. Tomando en cuenta la situación país y en un escenario hipotético de que sigamos como vamos, ¿cree usted que el impreso desaparecería por completo y le daría paso a nuevas tecnologías, por así decirlo? Si siguen negando a los periódicos las divisas para comprar papel, si sigue la censura, si se sigue promoviendo la autocensura, puede llegar el momento en que el impreso desaparezca. Eso es como muy absoluto. Estamos viendo que algunos medios se han reconvertido a lo digital por la situación en Venezuela del papel, sí. Algunos medios del interior, incluso creo que hay uno en Guayana que solamente está circulando en papel el fin de semana y de lunes a viernes está yendo para ser leído en las plataformas digitales. Yo creo que eso no le va a pasar a todos, por lo menos a los grandes no, puede ser que a los chicos, pero también depende de cómo el gobierno maneje lo del monopolio del papel, ¿sabes? Porque el gobierno le está dando papel a los medios regionales y de alguna manera los va a tener como subsistiendo allí. En el caso del Nacional, que es un medio con una marca tan fuerte, nosotros vamos a seguir dando la lucha por seguir saliendo en el impreso, cueste lo que nos cueste. Entonces, por eso te digo que es como muy absoluto, no lo veo en lo inmediato, lo veo para algunos que no tengan como mucha fortaleza empresarial, y entonces tengan que recurrir a eso y sea como un tema mixto. Ha ocurrido en el mundo entero, yo les dije, los periódicos y las compañías de contenidos que no han entendido cómo trabajar la información y cómo llegarle a sus audiencias tienden a desaparecer. Y eso no es solamente por una situación económica, es también por no entender ahora hacia dónde va y evolucionando la comunicación social en el mundo. Mi pregunta va ¿se escucha? Sí. Sí, no, Mi pregunta va un poquito relacionada a lo que usted dice que es el desafío de buscar la verdad y contarla. Muchas veces la verdad se ve muy chévere, pero no la aplicamos en la vida. Y realmente mi pregunta es, o sea, ¿cómo hacemos que los demás jóvenes, o por lo menos nosotros estudiantes, realmente tengamos como esa pasión y ese compromiso por la verdad y por querer un mundo realmente muchísimo mejor, que tenga valores, que realmente se respeten los derechos? ¿Cómo hacemos, o mediante ese compromiso también con el periódico, con el periodismo,
¿cómo hacemos realmente para que eso se dé y no se quede simplemente en la palabra o en el aula de clase, en lo que me dio el profesor y ya, hasta ahí quedó? Ok. El tema de la verdad es el tema del pan nuestro de cada día. La verdad en una historia puede ser, por ejemplo, en una historia que yo te mande a cubrir de sucesos y hayan linchado al verdugo del barrio. ¿Sí? En ese momento es tu verdad. Yo no estoy hablando de una verdad abstracta. Yo estoy hablando de una verdad que está inserta en las informaciones, en las historias con las que tú te tropiezas todos los días. En muchas historias que las miras y las dejas pasar. Si te encuentras, por ejemplo, a un señor menesteroso en la esquina y lo miras y lo dejas pasar, la verdad de esa historia es la situación de los indigentes en el país. Entonces tu compromiso es contar la situación de los indigentes en este país con todos los ángulos que esa historia tenga. Y eso es lo apasionante. Eso es lo que te va robando el corazón en este oficio. Cuando comienzas a desentrañar todos los hilos de esa historia para poder contar la verdad de esa historia. La verdad de una historia de un debate en la Asamblea Nacional es ya diferente, pero tendrías que, hay historias que son muy planas, hay historias que requieren de investigación, hay historias que requieren de contar con mucha emoción en una crónica, por ejemplo, y cuando yo te digo de contar la verdad es buscar esos ángulos, meterte adentro, no ser mediocre, no conformarte con lo que ves lo que tienes a primera vista y creer que eso que estás viendo allí es solamente eso. Cuando yo te digo buscar la verdad y contarla, es interrogarte a ti misma frente al hecho, ¿sí? Y reflexionar sobre si estás haciéndote tú las preguntas correctas para poder llegar al meollo de esa historia, al corazón de la misma. Ajá. La sociedad actualmente busca la información inmediata y por lo tanto no es reflexionada. ¿Usted cree que esto vendría siendo un problema de las nuevas tecnologías y los avances del hombre, o que simplemente el hombre ahora no busca reflexionar, sino solamente se quiere informar de lo que es inmediato y ya? Así es. Pero nosotros podemos darle al hombre los diferentes tiempos y secuencias de una información y podemos hacer que ese hombre llegue al final de la semana y se siente un poco a reflexionar sobre esa inmediatez, la noticia que está recibiendo por los dispositivos móviles y por todos lados. Estamos consumiendo no solamente información, estamos consumiendo cantidad de cosas al día que nos llenan la cabeza de mucho ruido, ¿sí? Entonces tendría que, así como los periodistas tenemos que tener un tiempo para poder atender nuestro oficio, el hombre también debería, el ciudadano común, hacer una pausa en su vida para poder sentarse y digerir toda la información que está recibiendo. Eso es un problema de la humanidad en la actualidad. Yo creo que es parte de la crisis del hombre, esa no reflexión sobre las cosas que está viviendo y sintiendo a su alrededor. Pero bueno, aquí estamos los comunicadores sociales que debemos entender eso, y si bien es cierto, yo les dije, los dispositivos móviles nos están haciendo cambiar la manera de escribir, porque si ustedes van a trabajar conmigo y yo los mando a reportear algo a la calle y yo te digo, eso que tú me estás pasando, que estás cubriendo, me lo tienes que enviar primero para que sea montado en el móvil y después en la web y después me lo tuitees en 140 caracteres y después te vengas a escribir acá, ¿verdad? Que es como estamos trabajando hoy en día. Pues sí, a ti te estamos cambiando la manera de trabajar, de pensar, de escribir, y a la gente, por supuesto, está cambiando la manera de leer y recibir la información. Cuando nosotros hicimos el primer rediseño del Nacional hace 8 años, fue un impacto muy grande, porque a nosotros nos dijeron que ya no podíamos escribir largo y que ahora teníamos que escribir corto, y aquello fue la primera gran protesta en el periódico. ¿Cómo voy a escribir en 1000 caracteres? Va a escribir en 1000 caracteres, porque esa es la información que usted va a dar. Hoy en día, con el nuevo rediseño que ustedes tienen en sus manos, cuando leen el periódico cambió, se han dado cuenta que estamos en una página, hay una gran nota larga y 2 o 3 notas cortas, ¿ok? Entonces, ¿a qué vamos? A que esa inmediatez
que ya tú tuviste por los medios digitales, tú el otro ángulo de la otra noticia, de la misma noticia, se la puedas dar con otros matices al día siguiente, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, estamos tratando de paliar un poco eso que tú estás planteando. Entonces, además que es parte de nuestra sobrevivencia como compañía de contenido, si yo no hago eso, muero, porque ¿para qué me van a comprar? Entonces, estamos tratando de dar esos otros ángulos al día siguiente, de darle otras versiones de la misma información a esa persona que se leyó ayer la información rápidamente en los móviles o en la web y que necesita estar informado, porque no se olviden de que también la información es valiosa y que la gente necesita información para tomar decisiones en su vida. Entonces, no todo tampoco es tan negativo. ¿No hay más preguntas? ¿Se escucha? Sí. Bien, yo tengo un comentario y tengo una pregunta. Quisiera comenzar con el comentario y es que iba con respecto al periodismo objetivista. Porque si bien usted hablaba de algo esencial en el periodismo, que como lo es la objetividad, porque acompaña la búsqueda de la verdad, que es la esencia del quehacer del periodista, pareciera, o por lo menos a mí me pareciera, que en la Venezuela actual muchísimas empresas informativas, más allá de los medios impresos, algunas radioeléctricas y otras televisivas, se han disfrazado de imparcialidad, se han disfrazado de objetividad, cuando en realidad lo que tienen es una gran autocensura. Porque pareciera que no hay discernimiento entre lo bueno y lo malo. Entonces mostramos lo bueno, mostramos lo que nosotros consideramos malo, pero no lo que le asuste al quien tiene el poder, no lo que rompa contra el status quo o no lo que pueda amenazar o denunciar lo que está sucediendo. Entonces yo creo que eso es una necesidad y eso es un reto que también se le plantea al periodista que está ejerciendo actualmente su labor dentro del país, porque resulta que ser objetivo no es vestirse de imparcial cuando en realidad uno se está autocensurando. Y luego mi pregunta va en cuanto a que en estas mismas aulas nosotros hemos visto que para el periodismo de investigación es un reto el hecho de que vivamos en un acontecer tan sucedido, que vivamos en un acontecer donde hay tantas cosas importantes que mostrar y que darle al lector. Entonces, con un periódico que ha visto recortadas sus páginas, pareciera que no hay cabida para ese periodismo de investigación cuando hay tantas cosas también que denunciar y que mostrar. Esto es cierto en la práctica, es cierto que el periodismo de investigación muchas veces se ve amenazado por un acontecer donde hay tanta alarma y tanta zozobra y tanto que mostrar. Mira, yo creé la nueva unidad de investigación del Nacional hace unos años atrás y lo dirige un chico joven que se llama David González, que es un periodista íntegro, ético, un gran periodista, que además está trabajando el periodismo de datos. Y lo creé porque Miguel Otero Silva, el fundador del Nacional, creía en el periodismo de investigación desde hace 71 años atrás. Para nosotros en el Nacional, el periodismo de investigación es un compromiso. Hace muchos años atrás, la práctica era el periodismo de denuncia, el golpear por el golpear, el lanzar información sin ser corroborada. Hoy en día, yo te puedo decir que los trabajos de investigación del Nacional en sus plataformas son las notas más leídas y más comentadas, más tuiteadas y más retuiteadas. Te voy a poner, por ejemplo, el caso de Cadivi, los militares y los jóvenes. No sé si ustedes lo leyeron. Pero nosotros, por periodismo de datos, nos dimos cuenta que las empresas que más recibieron dinero de Cadivi en un lapso determinado que nosotros tomamos como muestra, estaban compuestas por jóvenes y estaban involucrados militares. Como el tema era tan peludo, el equipo, las personas que hicieron ese trabajo, que recibieron muchísimas amenazas, no lo firmaron, sino como equipo de investigación. Esa es la realidad del trabajo en este país. ¿Okay? Tú también has planteado una realidad de otras compañías de medios. Cuando yo vengo aquí a hablarles así, les vengo a hablar porque yo necesito que ustedes cambien esa realidad. Porque nosotros, cuando yo les digo no a la autocensura, yo se lo digo todos los días a mi gente.
15 años de gobierno chavista nos han llevado a los periodistas a luchar contra la fuente y a veces cansarnos de ese no acceso a la fuente. Y entonces, como nos cansamos, lo ponemos hasta de excusa. Es que no tengo acceso a la fuente. ¿Okay? ¿Eso a qué nos lleva? Bueno, eso es casi una especie de autocensura. O yo no voy a cubrir eso porque tengo miedo de mi integridad física personal, ¿sí? Hay fotógrafos que a veces no quieren ir a un sitio porque le tienen miedo a entrarse en ese sitio porque no saben con qué se van a encontrar. O sea, nuestra realidad es muy dura. El oficio para nosotros ha cambiado tremendamente y nos enfrentamos a diversos monstruos. El monstruo de la autocensura es uno, el monstruo de la censura es otro, pero yo tenía una periodista que no la invitaban nunca a las reuniones del gabinete económico y ella se disfrazaba y entraba y daba otros nombres, porque su trabajo era buscar la información, porque ella no quería que se lo contara otro compañero que estuvo allí, porque ella consideraba que ese era su deber y que el que estaba incumpliendo era el gobierno que te estaba a ti sacando del juego, del contexto. Entonces, cuando ustedes salen a la calle a trabajar se van a encontrar con todas estas cosas, pero lo que no pueden perder es esa pasión, ese sentimiento, esa pureza en la vida que hay que mantener de alguna manera, y no es ingenuo lo que les estoy diciendo. Es ese sentimiento vivencial de que las cosas tienen que ser buenas y que podemos conseguir las cosas de otra manera, y que si a mí me mandaron a cubrir una pauta, yo traigo la información y no me prejuicio, así no me hayan tratado mal en ese sitio, o me hayan golpeado, o me hayan quitado la cámara, ¿sabes? Mi trabajo es ofrecer la información de los ángulos que tiene la información. Yo por eso fíjate que no te hablo de objetividad, ¿verdad? Yo te hablo de que tu deber es contar y ver los diferentes ángulos de una información, si no todos. Y si no lo tengo, y mira que esa es mi lucha diaria, a veces cuando se me escapan los gazapos, como la semana pasada se me escapó, llegó un señor que ya había pasado, todas las instancias judiciales habían estado en contra de él en una situación de lo que él llama una estafa. Entonces era una compañía en contra de él, la compañía había ganado en todas las instancias judiciales, él se sentía amenazado. Entonces él fue al Nacional a plantear su denuncia. Y cuando la información salió con una sola versión. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Tenían que haber llamado a la empresa y escuchar la versión de la empresa. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hizo el periodista? Actuó con prejuicio. Y eso no puede ser. Y además no hizo correctamente su trabajo. Entonces, en el día a día hay muchas intríngulis matices, colores, que nosotros tenemos que vencer, y tenemos que vencer de verdad con ética. Es ahí donde yo llamo a la voz de la ética. Yo entiendo que hay colegas que están pasando por momentos muy difíciles en otros medios de comunicación y que están dando su lucha para poder vencer la censura y la autocensura. Y es ahorita en lo que la mayoría de los periodistas venezolanos estamos inmersos en ver cómo vencemos esos monstruos. ¿Sí? Gracias. ¿Qué consejo nos podrías dar a los que hoy en día escribimos en redes sociales, blogs, que aspiramos a ser periodistas y deseamos escribir sin mordaza? Las redes sociales han venido a constituirse en un problema para los periodistas tradicionales. Primero, esos periodistas tradicionales que escribían larguísimo, que tienen ahora que sintetizar en 140 caracteres, ¿no? Entonces, la primera norma, tienes que aprender a escribir para las nuevas plataformas, porque hay que ver que en 140 caracteres la cosa se nos pone dura. Y luego es maravilloso cuando lo descubres, porque escribir en las redes sociales tiene un ritmo y una cadencia de narrar una información, ¿sí? Y además siento que puedes apelar más a la emoción de las audiencias que te están escuchando, y creo que requiere una gran dosis de creatividad y de innovación para
para poder conseguir esa respuesta en la conversación que tienes que tener en las redes digitales, porque en las redes digitales vas a tener esa conversación que a lo mejor te va a costar mucho más tener con las audiencias y que no te vas a enterar porque el feedback para ti va a ser mucho más lento si trabajas para un impreso. Por eso es que ahora nosotros, de un tiempo para acá, ustedes verán que los periodistas no solo firmamos, sino que también ponemos nuestro Twitter, porque nos gusta recibir ese feedback de nuestras audiencias. Escribir sin mordaza, wow. Yo no sé qué opinan ustedes de esto, escribir sin mordaza. Yo preferiría en las redes sociales, si vas a trabajar como un reportero ciudadano, quizás vas a ser más independiente, ¿sí? Si trabajas para una compañía de contenidos, te puedo contar lo que pasa, por ejemplo, o ha pasado en el Washington Post y CNN. No les permite a sus periodistas escribir en las redes sociales a título personal. ¿Sabían eso? No les permiten a sus periodistas emitir opiniones porque son parte de la marca. Y toda marca tiene sus valores y su línea. Pueden googlear casos que han pasado en CNN, casos que han pasado en el Washington Post. El código es interesantísimo que ustedes vean el código de ética de utilización de las redes sociales de los grandes periódicos. El código de ética de El Universal de México es digno de estudiar, igual que el del Washington Post. No, es que cuando eres parte de una marca integral, o sea, tienes tus limitaciones y te los impone el mismo código de ética. Yo tengo un manual de estilo en el Nacional que me impone mi código para escribir en el impreso. Cuando tú escribes en las redes sociales, tienes un manual y un código para escribir igualito. Que yo quería agradecerle por la lección y también por el papel que juega en Venezuela en el sentido de defender la libertad y la búsqueda de la verdad, ¿no? Eso, yo creo que gracias al Nacional, gracias a instituciones como el Nacional, instituciones, yo diría las instituciones más viejas de Venezuela, la Iglesia Católica, las universidades, este país no se hunde. O sea, si no fuera por esas instituciones y otras más que no nombro aquí, el país se hubieran terminado de hundir definitivamente. Entonces, por eso le agradezco, ¿no? Y ante tantas presiones. Mi pregunta sería, en relación a otras cosas, sería, el periodismo, quizás, disculpe que llegué un poco tarde a la lección, pero no sé si respondió esto, que era, el periodismo va a desaparecer ante el periodismo digital. O sea, yo escuché que usted había dicho que, claro, existiría el periodismo de investigación, pero puede desaparecer el periodismo ante tantas fuentes de información. Y la otra cuestión sería, ¿es rentable el periodismo digital? Ok, vamos por partes. Yo no creo que el periodismo vaya a desaparecer, porque lo que puede hacer es que evoluciona hacia las plataformas digitales, donde ya hay periódicos que están haciendo muy buen periodismo digital. Por ejemplo, el portal del País de Madrid es un gran portal de periodismo digital. Entonces, y sin embargo, el País de Madrid sigue siendo un gran periódico, donde tienen cabida otras historias diferentes a las digitales. Lo que va a cambiar es la manera de cómo las contamos, porque escribir en el digital no es lo mismo que escribir en el impreso. Ni titular una nota para un portal web es igual a titular una nota en el impreso. ¿Okay? Porque además hay otras cosas implícitas, está el SEO, está otras intríngulis detrás, o sea, son como las capas de los hojaldres, ¿sí? Cuando uno escribe para el periodismo digital, en el periodismo digital. Así que, bueno, yo no creo que jamás el hombre cuenta historias desde que escribió la Biblia, y esa yo creo que fue la primera forma de hacer periodismo, es decir, la primera forma de que las historias se quedaran ahí para la eternidad. Así que yo eso lo respondería así. La segunda pregunta tenía que ver con, lo último, ¿es rentable el periodismo digital? Las compañías de contenidos están descubriendo todavía esto 1040 maneras. Tienen muros de pago, tienen contenidos mixtos, te dejan entrar durante 5 o 10 minutos y después te van cobrando cada vez que trates de bajar una información.
las compañías de contenido, incluso el New York Times o The Guardian o The Telegraph, no realmente están viendo a ver cómo rentabilizan. Cada vez que los editores se reúnen en los foros mundiales de editores, que es el World Forum Editors, el Foro Mundial de Editores, uno de los temas más calientes es siempre la monetización de lo digital y de las páginas web. Y a algunos les está dando más resultados que otros, pero estamos descubriendo todavía eso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Agradecemos a nuestra invitada Zenobia Casas por su aporte durante la mañana de hoy y a todos los asistentes por habernos acompañado. Gracias.